Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Comunidad Nexo. Este es nuestro episodio número 42 y es un podcast muy especial porque tenemos un invitado muy particular, llamamos José, pero por razones particulares ustedes solo me van a estar viendo a mí el día de hoy, así que lo siento. Este podcast de Comunidad Nexo siempre viene con la intención de que podamos expandir en los temas que realizamos o que vemos durante las series y las enseñanzas que tenemos nuestros domingos. Y pues el día de hoy queremos profundizar en un tema específico que es la misión transcultural. Y para eso tenemos a nuestro invitado José. Tal vez, ¿cómo estás? Pura vida. Pura vida. No, mira, primero gracias por acompañarnos. Gracias. José es misionero en un país lejano y pues tal vez un poco lo que quisiéramos conversar o iniciar conversando es ¿qué son las misiones transculturales? O sea, ¿qué entendemos cuando hablamos de una misión transcultural? Tal vez la pregunta que yo haría para alguien que no ha tenido nunca contacto con esto es ¿por qué le ponemos ese adjetivo? Sí. ¿Por qué dice transcultural si no nada más hablamos de misiones? Sí, bueno, misiones transculturales es un concepto muy variado, así tanto que cada persona va a pensar diferente de lo que son misiones transculturales. ¿Por qué se da esto? Porque la Biblia en sí no dice la misión de Dios o la misión de la iglesia, dos puntos, y lo define de esa manera, ¿cierto? Si hay a través de los años me he dado cuenta que hay una gama de posibilidades también para definir qué es la misión de la iglesia. Un pasaje que a mí me gusta bastante y me lo encontré haciendo un devocional hace años y Dios me habló profundamente acerca de la misión de la iglesia es 2 Corintios 5, 18 en adelante. Dice el pasaje, 2 Corintios 5, 18 hasta el 21. Dice, todo esto proviene de Dios. Viene hablando Pablo de que somos criaturas nuevas, que lo nuevo ha llegado, que lo viejo ha pasado en Cristo, ¿cierto? Y dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Para mí ese pasaje define muy bien lo que son las misiones. En Génesis 1 y 2 vemos a una creación perfecta, Dios programando cada día para crear ciertas cosas, termina y hizo todo, y dijo, todo esto es muy bueno, ¿cierto? Vemos en Apocalipsis, por ahí las imágenes que nos da Apocalipsis 5, 9 y 7, 9, que vienen multitudes a adorar al que está en el trono, ¿cierto? Y en la presencia del Cordero. Entonces, ¿qué son las misiones? Bueno, las misiones, para ponerlo de una manera muy sencilla, es la reconciliación de todas las cosas en Cristo. El Dios reconciliándose con su creación a través de Cristo y viviendo eternamente una armonía perfecta. Para mí esas son las misiones, porque podemos ir a ámbitos muy específicos. Las misiones es acerca de salvar almas. Muchas personas dan énfasis a eso. Las misiones es un tema de transformación de la comunidad. Hay gente que se enfoca mucho en eso, ¿cierto? Y se olvida de lo otro, de lo soteriológico, de la salvación individual también de las personas. Así que, ¿qué son las misiones? A mí me gusta definirlo como la reconciliación de todas las cosas en Cristo, ¿cierto? Entonces, eso en Cristo es muy importante porque Cristo siempre tiene que estar presente en cualquier misión, claro, ¿cierto? La proclamación, sea que proclame el evangelio de una manera verbal o a manera de acción, sí, eso es predicar, eso es proclamar el evangelio de Cristo. Y me parece que Dios nos da la creatividad, ¿cierto? A la iglesia de cómo transmitir, de acuerdo a los dones, talentos y de acuerdo a la cultura, cómo podemos transmitir el mensaje de Jesucristo. Eso hablando de las misiones. Misiones transculturales, usamos el término transcultural cuando una iglesia local se propone a trascender las fronteras. Usualmente hablamos del país. Las fronteras geográficas del país para ir a otras culturas, pero igual aquí en Costa Rica tenemos creo que son 7 grupos étnicos, entonces hay personas que van a ciertos grupos étnicos y ya eso se contaría como misiones transculturales. Por ejemplo, el caso del país en donde vivo, Indonesia, tiene 780 etnias, entonces un misionero puede ser transcultural inclusive dentro de su misma provincia. Cuando misión es este concepto de reconciliar de todas las cosas en Cristo, pero a nivel
transcultural, cuando una persona va de una cultura a otra a proclamar el mensaje de Jesucristo. Eso desde mi entendimiento. Y ya podemos agregar otros pasajes tradicionales como lo son la Gran Comisión, ir por todo el mundo y bueno, y tenemos que ir a ser discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Hay en Hechos 1:8, ¿verdad? Que es otro pasaje tradicional de cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder y bueno, y así podrán... ser mis testigos. Ser mis testigos Sí. y extender el reino de Dios, como lo Sí. anuncia Lucas Hechos, ¿cierto? Sí. Al final de Hechos, bueno, en Romanos 15:23, Pablo quiere realmente ir a España, porque España son los confines de la tierra en aquel momento. Bueno, se queda un poquito corto en ese sentido, pero bueno, sufrió de una manera impresionante, pero para llegar hasta España, ¿cierto? Sí. Él quería pasar a Roma nada más para que dijeran, vengan, apóyenme que voy para España. ¿Cierto? Entonces, en la mente, en la mentalidad bíblica, bueno, en el texto bíblico, siempre los confines de la tierra siempre están en la mente de Dios. ¿Por qué? Porque es que la misión es la reconciliación de todas las cosas, de todos y todas las cosas. Así que los que no han escuchado el Evangelio en este momento forman parte de esa visión, esa misión de Dios, ¿cierto? Eso que decías de 2 Corintios 5, hablando del ministerio de la reconciliación, el 20, que habla de que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, que es chivísima esa idea, ¿no? Como que Dios estuviera haciendo esto, pero lo hace por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Creo que ese es el pasaje, es esa idea, esa frase, reconcíliense con Dios. Obviamente hay mucho contenido teológico que podemos conversar acerca del reconciliarse, de cómo funciona, muchos temas, pero al final de cuentas la idea básica es el llevar ese mensaje. Hay ciertos idiomas en los cuales la palabra para embajada es la misma que la palabra para mensaje. Bien. Exactamente la misma. O sea, usted dice, voy a ir a la embajada y dice, voy a llevar un mensaje de la misma manera, con la misma palabra. Y cuando lo pensás, es esa idea de que el misionero está llevando un mensaje. Y ese mensaje lo vemos precisamente con reconcíliense con Dios, ¿verdad? Interesante lo de transcultural que mencionabas, de que no siempre lo pensamos hacia otro país. Tal vez en esa parte del mundo siempre pensamos en África. Por alguna razón histórica, siempre nuestro pensamiento va a África, ¿verdad? O sea, es ahí donde se puede realizar la misión transcultural. Decías que en tu caso particular estás en la zona del sureste asiático. ¿Cómo es esa historia de haber llegado al sureste asiático? ¿Por qué pensaría uno en el sureste asiático y no en África? Que es lo que tal vez aquí todo el mundo pensaría de dejo todo, agarro un bultito y me voy para África. ¿Cómo es diferente la historia? Bueno, mi historia comenzó en el 2013. Yo vengo a Cristo para febrero del 2013, si podemos ponerle una fecha, pero ya venía un proceso largo. O sea, fui a la iglesia evangélica desde mis 7 años con mi mamá. Me acostumbré a ir al grupo de jóvenes y demás, pero vengo a Cristo a mis 19 años, en el 2013. Para septiembre del 2013, ese mismo año, yo cursé un curso que se llama Perspectivas. Y en ese curso nos dijeron, su trabajo final tiene que ser cómo hacer para alcanzar una etnia no alcanzada u olvidada. Volviendo un poco al tema de mi conversión, recuerdo que en ese tiempo yo atendía un estudio bíblico. Y en ese estudio bíblico el pastor predicó de manera tan precisa y clara el evangelio que fue hasta mis 19 años que yo entendí finalmente qué es lo que Cristo hizo por nosotros. Y también entendí al mismo tiempo porque todos los tercer viernes de cada mes llevaba a un misionero que estaba en periodo de descanso aquí en Costa Rica. Así que al mismo tiempo que yo estaba escuchando el evangelio, estaba escuchando a los misioneros hablar. Y yo entendí la misión de Dios como, bueno, yo entendí el evangelio como una misión en sí, ¿no? ¿Verdad? Filipenses 2:5, ese himno, ¿cierto? Allá pues esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Que se despoja. Y eso me quedó clarísimo. O sea, no pude desligar el evangelio de las misiones, porque el evangelio sí es una misión. Entonces entendí las misiones en el momento de mi conversión. Y yo
atendía a mi iglesia y demás, a otra iglesia, no a la iglesia de ese estudio bíblico, y atendía a otra iglesia, y yo estaba sumamente enojado porque yo decía, ¿por qué mi pastor o nuestros pastores o el cuerpo que se dedica a la enseñanza, por qué nunca toca un tema tan importante si el evangelio en sí es una misión? Y también en ese tiempo me di cuenta que habían personas que nunca había escuchado el evangelio y habían zonas 100% no alcanzadas y abandonadas. Entonces llego a este curso de perspectivas un poco peleado con la iglesia y un poco también con un hambre. Yo decía, aquí voy a muerte, ¿verdad? Entonces yo dije, voy a hacer este trabajo final de este curso, perspectivas, de verdad, lo voy a hacer. Voy a proponerme que el país que escoja sea dirigido por Dios y eso me voy a proponer a hacerlo de una manera real. Me metí en Joshua Project, que es esta página, ¿verdad? Misionológica, que habla acerca de las etnias menos alcanzadas del mundo, las estadísticas y demás. Pero también creo que había buscado en Google y había puesto como país con mayor cantidad de musulmanes en el mundo. Y sale Indonesia. En ese tiempo eran 210 millones en el 2013. Ahorita son 235 millones de musulmanes. Esto quiere decir que aunque vengan personas a Cristo, uno aquí, otro allá, siguen naciendo un montón de musulmanes. Cada año, millones de musulmanes. 25 millones en una década. No, eso es una locura. Sí. Y la población creció como de 230 millones a 277 millones hoy, 2024. Así que, pero bueno, yo decía, cuando yo pensaba en aquel tiempo que estaba haciendo este proyecto final de perspectivas, 2 más 2 es 4. O sea, no necesito que un ángel venga o se oscurezca así todo el cielo, todas las nubes y que me diga, Fernando, vas para Indonesia. No, es algo lógico. O sea, aquí tenemos muchísimo y ya hay etnias que no tienen absolutamente nada. Es decir, o sea, ya la palabra, ya la revelación específica, que es la palabra, ya esa revelación debería ser lo suficiente para que nosotros digamos, aquí hay mucho, allá hay poco, entonces vamos. Sí. Sin ninguna explicación. Sí. Y me acuerdo que estaba totalmente incapacitado para ir. Pues yo tenía menos de un año de haber sido como haber aceptado a Cristo, comprometerme con Cristo y demás, y en ese mismo año ya estaba pensando en ir a las misiones, así que cualquier agencia misionera me hubiera dicho no, espérese un tiempito, pero yo iba con tantas ganas y el Señor había puesto un deseo tan grande en mí para que personas que nunca había escuchado no tuvieran acceso al evangelio y lo escucharan, me motivó para iniciar este camino. En el 2014 abrimos el Ministerio de Misiones en la iglesia, y para el 2015 mi iglesia, que es la iglesia actual, me envía un viaje exploratorio. 6 meses para ir a Indonesia para ver realmente la situación será así. En Indonesia. Entonces fuimos me enviaron a mí a hacer un viaje exploratorio y volví y yo dije, no, sí es cierto, hay muchísimos millones de musulmanes que necesitan conocer a Cristo. No con una actitud de que yo voy a salvar una etnia, no, hay necesidad hay que actuar. Pasé 4 años desde el 2015 finales hasta el 2019 finales capacitándome porque mi conocimiento bíblico era realmente escaso, era con lo que iba aprendiendo, así que me capacité bíblicamente, transculturalmente hasta donde podía aquí desde Costa Rica, y para el septiembre del 2019 mi iglesia me envió al sudeste asiático para cumplir la misión a largo plazo. Un par de cosas tal vez muy interesante lo que comentabas. Un punto nada más que me vino a la cabeza es recordar una vez que le comenté a mi abuela que había un lugar donde la gente no conocía a Jesús. O sea, que había lugares del mundo donde la gente no conocía a Jesús, y mi abuela no lo podía creer. Porque simplemente para ella era inconcebible. Mi abuela de tradición católica toda su vida, de práctica, digamos, de muchos de los ritos o rituales católicos de manera diaria. Entonces, para ella era incomprensible que hubiera un lugar del mundo en el que alguien no conociera de Jesús. Eso como una idea de cuál puede ser nuestra percepción occidental respecto de las realidades que existen en ciertos lugares del mundo. Lo segundo que decías que me llamó la atención fue el tema de esa capacitación y ese proceso. ¿Cómo es el proceso de que alguien de un país occidental sea enviado
a un país del sureste asiático. ¿Quiénes son intervinientes importantes en eso? Más allá, por supuesto, de la obra de Dios mismo, pero de los seres humanos y la forma en la que nos organizamos, ¿quiénes son esos puntos de contacto importantes? Ajá. Bueno, entonces, en mi caso, para explicarlo desde una experiencia personal, hay 2 agencias misioneras. La primera, que es FEDEMEC, que es Federación Misionera Evangélica Costarricense, y hay una agencia internacional que se llama Fronteras. Entonces, bueno, eso en cuanto a agencias misioneras. Pero ¿quién debe de enviar? Bueno, en el libro de los Hechos vemos que el que envía es la iglesia local, ¿no? Imponiendo manos, decidiendo desde el cuerpo de ancianos quién va, y mediante la guianza del Espíritu Santo. Entonces la iglesia local siempre es la que tiene que enviar. La misión, ¿qué pasa si uno va como misionero, así como un lobo solitario y demás? Desde la experiencia de lo que he visto, no va a ser a largo plazo. Tal vez se va a 6 meses, 8 meses, vuelve y se desgasta. Está quemado. Está quemado. La iglesia local es la que tiene que enviar. Entonces, ¿qué son las agencias misioneras? Las agencias misioneras son aquellas organizaciones para eclesiásticas, es decir, para la iglesia, ¿verdad? Ayudando a la iglesia siempre a que la iglesia envíe. Entonces, FEDEMEC lo que hace esta agencia misionera es capacitarme, o lo que hizo fue capacitarme y darme las posibilidades de campos. ¿Cuáles campos están disponibles de acuerdo a mi perfil? Entonces, FEDEMEC se pone en contacto con mi iglesia local para decir, bueno, ¿cómo juntos con la experiencia de la agencia misionera y la iglesia local, cómo puede la agencia servir a la iglesia local para enviar? Esos son como los actores principales. Eso siendo FEDEMEC el que te capacitó. Sí. ¿Y cómo entra Fronteras en la dinámica? Bueno, eso es muy importante. Entonces, FEDEMEC en este caso es un caso particular, porque no todas las agencias misioneras funcionan así. FEDEMEC es la base de envío y sirve de base de envío para diferentes organizaciones. Entonces, tienen contratos y alianzas. Por ejemplo, FEDEMEC tiene una alianza con Fronteras, tiene otra alianza con PMI, otra alianza con CAPI, que es un centro de capacitación para indígenas en Pérez Celedón. Tiene una alianza con Wycliffe, que Wycliffe es de traductores de Biblia y demás. Entonces, uno en FEDEMEC se capacita y a un punto ellos le dicen, bueno, ¿y con quién se quiere ir? ¿Con cuál agencia misionera? Entonces, ahí se van en contacto los líderes de equipo con FEDEMEC diciendo, yo necesito ese perfil. Entonces, uno ya se va con ese líder de equipo, por ejemplo. Envía la iglesia local. Sí. Las agencias misioneras sirven como base de envío, como trampolín, supongo, sí. Como más experiencia también en el campo, imagino, en el campo específico. La iglesia local no siempre tendrá tanta experiencia en el campo porque pues tiene poco contacto probablemente. Cuando decís envía, ¿qué significa en términos prácticos? Literalmente te agarran y te meten un empujón o ¿qué sucede, digamos, en el día a día? Eso es sumamente importante porque nosotros, bueno, yo tengo 30 años y vivimos una generación donde queremos todo rápido, donde no aguantamos la autoridad, donde, ¿cierto? Sí. No nos gustan los procesos largos. La iglesia local es aquel organismo, ¿verdad? Que decide si usted va a ir primero. Entonces está su carácter de acuerdo a un carácter de acuerdo a lo que nos manda la Biblia. Sí, ese es el primer check. Segundo check. ¿Tiene una afinidad hacia las culturas? ¿Le interesan las culturas? Otro check. Porque puede ser lo primero, pero no lo segundo, y en el campo la va a pagar, ¿cierto? La tercera es la iglesia envía. Bueno, ya los 2 primeros tienen que ver con la comisión, ¿verdad? De enviarlo como autorizado por la iglesia, enviado por la iglesia, representante de la iglesia local, pero también sostenerlo en oración y económicamente. ¿Quiere decir que la iglesia local que envía debe sostener al 100% al misionero en sus finanzas? No, pero él tiene que hacerse responsable de que si algo pasa con sus finanzas, la primera organización que debe o primer organismo que debe de asumir ese riesgo y asumir esa responsabilidad es la iglesia local. Y otra muy importante, que es el cuidado integral. La iglesia debe de aprender a cuidar del misionero. No debe de delegarlo a las agencias y solamente la iglesia local enviar un monto mensual
económico, sino que también debe dar cuidado al misionero. Preguntarle cómo está, si cayó en una depresión, qué hacemos como iglesia local. Nuestro misionero está allá. Tal vez su equipo no sea muy grande y es el único equipo en una etnia de 2 millones de personas. Bueno, ¿cómo hacemos con la depresión del misionero? ¿Cómo hacemos con, digamos, si es una familia, el niño ya no quiere estar allá? ¿Cómo hacemos en una situación así? La familia está muy bien, pero a los 3 años, por ejemplo, el padre de familia entró una frustración sumamente grande y se quiere devolver al país. ¿Cómo hacemos con eso? Entonces, eso tiene que ver con el cuidado integral. Es un cuidado integral. Es un cuidado y es integral. Y es integral. Por eso le llamamos cuidado integral. Porque no tiene que ver con lo económico o con la oración solamente, sino es cómo hacemos esto a largo plazo. Es que esa es la pregunta. Porque si estamos allá un par de años, eso nos da nada más para aprender el idioma. Ajá. Y ya, y nos vamos a volver a los 2 años. No. Yo creo, desde mi perspectiva, una misión bien pensada a una etnia no alcanzada con otro idioma y demás, para mí lo ideal son 10 años, un compromiso de 10 años con el lugar. Sí, que parece. Hoy en día casi que solo los fideicomisos de garantía para un compra de una casa duran 10 años o más. Sí. De ahí en fuera, los compromisos de 10 años son difíciles, sin duda. Cuesta verlo en nuestra situación. Mucho de lo que decía, solamente pequeño pie de página, me hace pensar en algunas secciones de las cartas de Pablo cuando escribe a las iglesias, en las que parece como que está contando mucho de lo que mencionabas en cuanto a... Estoy pensando en la frase de que estamos caídos pero no derrotados, que básicamente estamos sufriéndola pero no estamos perdidos. ¿Verdad? Un Pablo de cierta forma contando un poco de su experiencia a la iglesia local o a Filipenses le va a decir gracias porque ustedes me mandaron plata. Después del famoso 4.13 de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Él va a contar esa parte y lo que me pone a pensar es un Pablo teniendo un vínculo personal con la iglesia, con la que también estaba teniendo vínculo, y hace pensar ese esquema del misionero que tal vez hoy lo vemos desde un esquema tan a veces como corporativo, moderno, siglo XXI, y olvidamos algunos de los elementos básicos que es alguien que está siendo enviado con un mensaje a llevarlo. Sí, yo creo que eso por un lado también, pero por el otro, la labor del misionero, ¿no? La rendición de cuentas. Así es. Porque yo creo que las misiones se trata de una manera muy romántica. El misionero lo ven desde la iglesia local, usualmente lo ven como el Mesías que va a alcanzar a la... Sí, es cierto. ¿Cierto? Es cierto, 100%. Y eso es una imagen sumamente errónea. Así es. Y el misionero muchas veces se puede acomodar en el campo. Puede estar sumamente cómodo en el campo. Tal vez unas diferencias culturales con la cultura, sí. Pero llega uno a un punto en el que uno ya se adapta por ahí de los 2 años y uno dice, bueno, ya hice como lo suficiente. Ya abandoné mi país, me despojé de esto y lo otro. Entonces, como que no me toquen, ¿verdad? Como cuando uno se acomoda. No, el misionero tiene que estar rindiendo cuentas acerca de cuántas personas está compartiendo el mensaje, cuántos proyectos tiene. Entonces, sí hay que tratarlo de una manera ordenada de la iglesia local, pero me parece que no hay que romantizarlo de esa manera. El misionero en el campo tiene una responsabilidad y se maneja de una manera pastoral, ¿cierto? Y con mucha paciencia con el misionero transcultural, porque las emociones juegan, las frustraciones juegan, pero es necesario que el misionero que esté allá esté haciendo la labor, o esté tratando, o esté buscando formas, estrategias, alianzas y demás. Yo creo que no todo es romance en cuanto a enviar ese Mesías, ¿verdad? Así porque primero no es un Mesías y segundo, por no ser un Mesías tiene que rendir cuentas. Justo. Entonces, eso es de otro lado del charco. Hablemos un poco de precisamente esto para que puedas enviarle esta sección del video o del audio a tu iglesia local, la iglesia que te envía. En cuanto a rendición de cuentas, contanos un poco cómo ha sido tu esquema. Bien. Sí, cómo ha sido ese esquema en el sureste asiático, cómo has visto la labor, la acción, dónde has visto fruto. Yo hago nada más un pequeño pie de página habiendo leído sobre misioneros, digamos los famosos, si se quiere, aquellos de los cuales se hacen libros. Sí. Tiempos de infertilidad prolongados.
o infertilidad aparente. Es decir, misioneros que estuvieron 20, 30, 40 años y les tomó 15, 20 años ver algo diferente porque realmente por mucho tiempo. Así que en tu caso ya es 4 y pico, ¿verdad? Sí. No ponernos en un esquema de frutocéntrico en el sentido de que si ya tenés 3 edificios comprados y estás corriendo 4,000 personas al mes en enseñanzas, qué bien, y si no, pues qué está pasando. Nada más ese pie de página, porque a veces podemos de nuevo pensar en un esquema muy corporativo respecto de cómo funciona la misión, y la misión claramente no es una corporación, es un esquema completamente diferente. Pero contanos cómo has visto ese fruto, ese trabajo en el sureste asiático. Sí. Yo creo que vivimos en una cultura de la inmediatez, ¿no? Donde lo inmediato fue ya demasiado tarde. Así queremos tratar las misiones transculturales. Queremos tratar al misionero, como lo dije anteriormente, como aquel Mesías que va nada más a hablar unas cuantas palabras y ya vienen 5 a Cristo. Es cierto, así no son las misiones transculturales, porque hay que recordar que la misión no se trata nada más de salvar almas, ¿cierto? Se trata de una reconciliación de todas las cosas, de transformación a la comunidad, transformación tratando que el reino de los cielos venga a ese lugar, ¿cierto? Claramente la proclamación del evangelio verbal es sumamente importante, es lo esencial dentro de la misión, pero también hay que ver los demás factores, ¿verdad? Creo que de eso estamos hablando un poquito. A mí me sucedió algo atípico porque no he escuchado una historia similar, y es que al año y 2 meses con mi socio local, porque ya hay cristianos también de una etnia en específico, para no hacer la historia muy larga, en la isla donde estoy viviendo al norte, ellos eran caníbales y llegó un alemán de apellido Nommensen, y Nommensen predicó el evangelio y se transformó toda una etnia, se convirtió toda una etnia. Esa etnia ha migrado a otras partes de la isla, y entonces en mi ciudad, aunque es étnicamente 100% musulmana, hay cristianos y hay iglesias ahí, pero a esas iglesias no atiende nadie de mi ciudad oriunda de mi ciudad, nadie. O sea, vos estás en Heredia y hay iglesias en Heredia, pero ni un solo herediano va a esa congregación. Llega alguien del puerto, de Guanacaste, pero ni un solo herediano. Exacto. Okay. Entonces tengo un socio local de esta etnia y a él lo llaman y dice que aquí hay alguien que él es de muchos contactos a nivel ministerial, lo llaman y dice, es que aquí hay alguien que quiere conocer de la Biblia. Ese local me llama directamente inmediatamente después de esa llamada, y me dice, hay alguien que quiere conocer a Jesús, venga mañana y vemos a ver qué es lo que sucede con él. Estuvimos hablando y demás, esa primera vez. La segunda vez, Gendra, mi socio local, me dice, prepárese un estudio bíblico acerca del bautismo la próxima semana. Y yo con este conflicto interno, ¿verdad? Y demás, bueno, lo hice, el estudio bíblico la próxima semana. En ese estudio bíblico, él parece que entiende el evangelio y dice, yo me quiero bautizar, así como estudiamos en el estudio bíblico, y lo bautizamos ahí mismo en la casa, en la tina. ¿Una tina? Sí. Ellos ponen el agua como en una tina, no es como con ducha, sino que sacan como una palangana y se bañan así. Sí, como cuando no hay agua aquí. Exactamente. Okay. Entonces, cabía él perfectamente, era una tina grande, y bueno, algo gracioso es que me pregunta él, ¿y cuántos segundos me tengo que quedar debajo del agua? ¿Verdad? Sí. Y ahí es cuando uno recuerda el contexto en el que uno está. Sí es. ¿Cierto? Ellos no saben nada. Nada. Absolutamente nada, ¿cierto? Le dijiste 5 minutos. Sí. Si no es nadador profesional, no puede ser cristiano. De hecho, en la foto estábamos varias personas ahí para que él hiciera un anuncio público, ¿cierto? Una demostración pública de su fe. En la foto se ve que bueno, y a mí se me dio la oportunidad de bautizarlo. Y yo como que lo jalo así de la camisa. Como ya fue. Como ya fue. Sí. Eso fue hablando de fruto a nivel de alguien que cree, ¿verdad? Sí. Pero es algo atípico, es algo que no sucede siempre. A mi líder también le pasó a los 2 años. Vino alguien con un sueño y él lo empezó a discipular, y después de un año, el bautismo de él ocurrió después de un año de ser discipulado. En mi caso lo bautizamos y el discipulado continuó durante 2-3 años y hasta el día de hoy.
que está siendo discipulado por otra persona. Pero aunque a mí ya me haya pasado eso, entiendo el tema de la infertilidad, porque ministerial o de convertidos o como se quiera llamarlo, porque pasa. Después de eso no vino nadie a Cristo. Claro. Entonces yo cuando tuve esa experiencia dije, ahora sí, vamos con un movimiento de plantación de iglesias, ahora sí amárrense que nos vamos con todo. Y no. Y parece ser que este primer convertido le costaba predicar el evangelio. Aunque sabía y creía, le costaba, le daba vergüenza, le daba miedo al rechazo social. No es como esas historias de los misioneros que dicen, uno se convirtió, después de ese anunció a toda la comunidad. Y vinieron 2000 y se convirtieron todos, sí, exacto. Exacto, no, así no fue, para nada. Y el otro que también creyó en Cristo a través de... Bueno, y que fue discipulado a través de mi líder, él también le daba mucho miedo y no entendía. Y dice, ¿cómo es que Dios cómo que son tres? ¿Y quién es Jesús entonces, verdad? Y eso en el discipulado en otro idioma, ¿verdad? No es jugando. Uh-huh. Lo más importante es permanecer con ellos. Y uno también ser... yo siempre antes de iniciar un discipulado decía, Señor, soy incapaz 100% de hacer que esta persona entienda algo espiritual, porque es tanta la imposibilidad que uno se enfrenta al discipulado con esas personas que uno dice, no sé, necesito de mi socio local, necesito este y del otro. Y ahí uno va se dando cuenta cómo el cuerpo de Cristo va trabajando junto y cómo es que el Señor lo usa. Y que no es el héroe, no es el Mesías, no es el misionero que convierte a medio mundo, no, es el Espíritu Santo trabajando a través de su iglesia. Así que la visión del proyecto ahorita es facilitar y promover un movimiento de plantación de iglesias autóctonas. Entonces, ¿qué significa eso? Que no vamos a ser los creadores del movimiento de plantación de iglesias, sino que vamos a facilitar y promover con lo que nos toque ese movimiento de plantación de iglesias autóctonas. Es decir, que tenga liderazgo local de esa ciudad, que ahorita no hay ninguna iglesia registrada con personas locales. Uh-huh. Por eso estamos ahí. Esta ciudad la etnia de esa ciudad es catalogada como una de las 100 prioritarias de la Organización de Fronteras. Entonces, wow. Todo Fronteras está trabajando para que esas 100 etnias sean alcanzadas. Por ahí va el enfoque de miles de personas. Y nosotros somos el único equipo ahí. Y bueno, hacemos lo que tenemos que hacer. Estamos facilitando. O sea, si es otro indonesio cristiano que está más capacitado, yo digo, dele, ¿cómo lo ayudo? Claro. Y lo promuevo y le digo a las demás personas, vea, este está trabajando y le estoy ayudando, vamos y vamos juntos con dones y talentos. No es esta figura del misionero que la hace toda. Que la hace toda, ¿verdad? Sí, como que hace el centro y el cabezazo y anota y celebra y todo. Como Guillermo Carey, ¿verdad? Que él traducida era biólogo, que era médico, entonces no... Es abrumador leer esas biografías misioneras, cuando en el campo hoy en día hay que ser un poquito más humildes y decir, si alguien viene a Cristo es por pura gracia de Dios, porque yo digo, me pongo a pensar de qué manera yo pude haber contribuido en esto, ¿no? Nosotros nada más estamos siendo espectadores en primera fila de lo que está sucediendo y lo que Dios está haciendo. Y muy importante, el misionero transcultural, desde mi perspectiva, es hacer el evangelio accesible a esas personas. No necesariamente la idea del misionero es voy a ir a convertir a las personas, no, porque estamos asumiendo la tarea y la labor del Espíritu Santo. No es cómo es que en medio de una ciudad, de una etnia no alcanzada, cómo es que puedo hacer el evangelio accesible para que quien quiera venir a Cristo y quien quiera escucharlo, yo esté ahí dispuesto y esté capacitado y esté totalmente accesible a esas personas. Me podía pensar lo que comentaba acerca de Pablo diciendo en 1 Corintios que la gente se estaba peleando si eran de Apolo o si eran de Pablo, y él dice, uno regó, él dice los nombres específicos, pero la idea básica es que uno sembró, otro regó, pero Dios ha dado el crecimiento, al final de cuentas. Y la función que le corresponde tal vez al misionero transcultural, ni él mismo la sabe en la imagen completa, en cuanto a si le corresponderá hacer un trabajo de siembra, si le corresponderá hacer un trabajo de cosecha, pues muchas veces lo que le corresponde es, como dices, estar disponible, estar sembrando el evangelio, estar haciéndolo accesible, y Dios será el que identifique los momentos e incluso tal vez hasta el sí o no, porque no está garantizado, no podemos decir que necesariamente en esa región vaya a haber sí o sí garantizado 100%, exacto, pase lo que pase, porque la voluntad de Dios es la que manda y no la del ser humano. Sí, hay que tener una humildad y llegar allá y saber, bueno,
Esto es otra cosa, que hay campos misioneros donde ya hay toda una estructura montada misionera. Entonces en una ciudad viven 400 misioneros, con instituto de lengua, con colegio internacional, con estas facilidades. Hay otras ciudades que no hay nada. Entonces, también en estas ciudades donde uno va y donde no hay nada, uno dice, soy el que siembra, el que siembra, el que riega o el que cosecha. Bueno, soy los tres o no soy ninguno, ¿verdad? Sí. Un día me levanto y yo digo, no soy ninguno. Otro día me levanto y estoy sembrando. Otro día me levanto y aparece alguien que quiere conocer de Cristo que ni siquiera lo había contactado antes. Y así hay que ser, como decía un mentor mío, hay que ser líquido. O sea, moldeable. Moldeable, o sea, ya ni siquiera la palabra flexible entra ahí, no hay que ser flexible, hay que ser líquido, hay que ser moldeable para lo que se ocupe, para decir, Dios, estoy aquí, ¿qué quieres que haga hoy y demás? Como diría Pablo, a los griegos me dice griego, a los judíos me dice judío, todo me dice lo que requería hacer para poder mostrarles a ellos el evangelio. Y eso es un arte en sí mismo, ¿verdad? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la línea? ¿Hasta dónde me tengo que contextualizar? ¿Qué es la palabra, cierto? Sí, yo puedo encarnar, decía Diego el domingo pasado. Yo lo veía con claridad cuando estuviste en mi casa y te servimos de comer. Y mi pregunta era, ¿cómo es esto diferente comer aquí en Costa Rica de cómo es comer en tu lugar natal, en tu lugar, digamos, de donde está el campo? O incluso si hay algún tercer país involucrado. Y me acuerdo la respuesta que fue, es que yo me acoplo. Si donde voy tengo que comer con las manos, como con las manos. Y donde voy como con cuchara, como con cuchara. Y si comen con tenedor y cuchillo, como con tenedor y cuchillo. Porque al final de cuentas, ese es el esquema, digamos, de esa acoplarse o hacerse líquido. Sí. Y esa palabra me encanta. Eso es algo que he usado, el encarnarse. Sí. Encarnarse en la cultura, porque Jesús se encarnó. No solamente viniendo a la tierra, pero en una cultura judía del siglo I. Así es. En Palestina, ¿cierto? Sí. Ese es el modelo es Jesús. Y el despojamiento ahí está, y lo tenemos como ejemplo. Ahora es mi lucha interna hasta cuándo, hasta dónde quiero despojarme y cuándo me da cólera algo y cuándo me enojo, pero igual tengo que hacerlo. Es una lucha interna de todos los días, me parece. ¿Cuál es, José, la principal dificultad que has visto en el campo específico? No en el campo del mundo actual, no hablar de temas sociales, pero en el campo donde vos estás, ¿cuál es la principal dificultad que has identificado? Creo que hay un sentimiento constante y es que uno se siente abrumado. Estamos hablando de 235 millones de musulmanes. Y uno está ahí un mes y no pasa nada, uno pasa 2 meses y no pasa nada. Y son 235 millones de musulmanes. Es un sentimiento abrumador que lo puede paralizar a uno muchas veces, diciendo, si hago esto, ¿para qué? Si hago lo otro, ¿para qué? Si no me va a escuchar. Entonces hay que romper esa barrera que uno mismo se pone, una barrera mental que Dios tiene que romper y que uno también tiene que ver para arriba y ver quién es Dios y ver qué tan grande es Él. Cómo mediante su palabra ha ejecutado milagros muy específicos que ha roto todos estos esquemas mentales. Hay que pedirle a Dios que le rompa a uno ese esquema mental que uno tiene, porque es abrumador. Segundo, me parece que ligado a lo primero es la frustración, ¿verdad? Bueno, está esta persona que ya cree delante mío, pero no tengo suficiente idioma. Quiero comunicar cosas y demás y no puedo. No sé cómo se dirá soteriología en el concepto. Sí. Y ese es el tema, explicar cosas muy complejas en términos muy sencillos y a veces yo no estuve capacitado para hacerlo. Claro. ¿Verdad? El gran misionero, el Mesías de Indonesia, ¿verdad? que yo detesto que la gente lo vea a uno como algo más grande, porque cuando uno llega al campo, uno es totalmente vulnerable. Es que es algo impresionante. Es que uno es como un bebé al principio. Y ya cuando uno tiene años, uno es como un niño, ¿verdad? Ni siquiera como un adulto. Pero explicar cosas complejas en lenguaje muy sencillo, y no solamente lenguaje sencillo, sino en indonesio, y tras de eso un idioma o vocabulario entendible al mundo musulmán, es frustrante muchas veces. Y uno sale de alguna conversación y uno dice, sí, pero que estoy aquí.
Pero el otro le dice al mes siguiente, vieras que a mí me impactó cuando usted llegó, se levantó y me sirvió el vaso de agua, ¿verdad? Entonces, o me sirvió la comida, o hizo esto por mí, o me llevó al hospital, o me acompañó durante este proceso difícil de que mis papás murieron, ¿verdad? Entonces, es una frustración que siempre está, siempre está. Ya yo considero que tengo no haber salido de Indonesia por 4 años, creo que a uno le da cierta fluidez en el idioma, pero siempre está en esos momentos. Llevo 4 años aquí, no puedo explicar esto, ¿verdad? Uno frustrándose. Pero después de esos comentarios de las personas diciendo, usted hizo eso por mí y nunca lo voy a olvidar y eso me mostró Dios. Son cosas que marcan realmente. Y el idioma siempre es una frustración grandísima. No es el idioma de uno. Aunque uno pueda ya hacer una prédica o hacer discipulados y demás, uno jamás se va a expresar de la misma manera como en el idioma con el que uno creció, con el idioma materno, ¿cierto? Entonces, Una serie de rapiditas. sí. No programadas. Uno. Sí. Comida favorita de allá. De allá. Pindang Patin. Sí, buenísimo, buenísimo. Claro, ¿cómo no? El Pindang Patin es una sopa de pescado con piña y es picante. Riquísimo. Ok, sopa de pescado con piña. 2. Buenísimo. Temperatura promedio, un día. 12 mediodía, temperatura 34 grados con sensación térmica de 40. ¿Y humedad elevada? Humedad 100%. Sí, de claro, humedad. altísima. Sí, altísima. O sea, es un archipiélago, son 17,000 islas. Claro. Y entonces siempre uno está cerca de... Es como estar en el puerto todos los días, todo el día. Bueno, yo lo comparo con el puerto, sí, con Punta Arenas. Ok. Sí. Intención aproximada de permanecer por allá. Sí. En años. Sí, el compromiso inicial cuando tenía 25 años fue de 10 años. Llevo 4. Algo que no me has mencionado hasta el momento y es que nos envolvimos en las preguntas, es que hace 2 meses me casé. Entonces, ahora vamos... por la obra y la gracia de Dios. Sí. Ahora vamos los dos y hay un compromiso a largo plazo. En aquella época tenía 25 años y yo dije 10 años. Ya llevo 4 años, ahora voy con mi esposa y vamos a ver los años que Dios nos quiere ahí, pero mínimo son 6 años más. Okay. Mínimo. Porque ahora estoy sirviendo como líder de equipo, estoy reclutando, entonces tengo que formar a otros también en el trabajo que estamos haciendo. Entonces, eso no se puede hacer en 2 años, ni en 3, ni en 4. Puede ser que en 5 sí, pero cuando uno pone una fecha límite, se la alarga un par de años más. Entonces, 6, 7 años me parece que para poner objetivos alcanzables también a corto, mediano y largo plazo, creo que 6 años puede ser un buen objetivo para alcanzar estar allá. Volviendo cada 3 años de esta vez. Para un descanso de 4 meses, 6 meses. 6 meses. De 6 meses. Sí. Otra rapidita para cerrar, antes de ir al último punto que debemos tocar hoy, que es la rapidita. Europa va a ser campo de misiones próximamente para el occidente. En tu perspectiva como un misionero, yo sé que en otra zona del mundo, pero va a ser Europa el famoso, ¿cómo se llama? Le llaman la recolonización del evangelio. Sí. ¿Verdad? Ellos lo trajeron a esta zona del mundo y parece habérseles perdido en el proceso, o una parte importante. Es una Europa muy secular hoy en día. ¿Vos creerías que Europa va a ser campo de misiones? ¿Ya lo es o lo será en un futuro? Sí, eso es sumamente interesante. Europa está viviendo por una era postcristiana. Correcto. Es el primer continente postcristiano. Sí. ¿Cómo hacemos con eso? Bueno, formulemos cosas. Yo creo que tenemos que ser creativos para formular nuevas o identificar los tiempos en los que estamos viviendo. Europa sí es un campo de misión. O sea, eso sí, de fijo, es un campo de misión. Pero, aquí viene el pero, hay etnias que nunca han escuchado el evangelio. Entonces, ¿dónde está la urgencia, cierto? Okay. Es un tema de urgencia, me parece, ir donde los que nunca han escuchado,
para traer el reino de Dios sobre esos lugares. Europa sí, claro, pero es que a Europa hay que ir muy capacitado. Tiene que ser gente estudiada. Hay que ir formado. ¿Verdad? Sí, así es. También hay que saber a dónde ir, ¿verdad? De acuerdo al perfil de las personas. Yo creo que Europa necesita misioneros ya y movilizar personas en Europa para que las iglesias locales hagan la misión, sí. Pero los misioneros que tienen que ir ahí son misioneros, me parece, con perfiles muy específicos. Pero definitivamente es un campo de misión. El mundo es un campo de misión. Solamente que hay etnias en donde es más urgente llegar. Y es esa urgencia donde marca la diferencia, de ir a las zonas menos alcanzadas del mundo. Es el tema. La última. ¿Cómo podemos como iglesia local, darle cuentas, Comunidad Nexo es una iglesia local? Sí, claro. ¿Cómo puede la iglesia local vivir y apoyar la misión transcultural? ¿Qué puede hacer la iglesia local desde aquí? Agarramos a todos los que se congregan, Comunidad Nexo, y mañana los agarramos todos para África en un avión y todo el mundo haciendo lo que dijimos, todo el podcast que no se debe hacer. Pero, ¿qué sí puede hacer la iglesia local? Sí. Bueno, algo muy importante antes de pensar en las zonas donde hay menos acceso al evangelio en este momento es que aquí en Costa Rica lo primero que debe ser una iglesia al pensar en lo transcultural es que cada persona esté dispuesta y esté haciendo discípulos en su propio contexto. Nos entretenemos tanto con la misión transcultural y ese romance que tenemos con lo transcultural que la misión transcultural o apoyar la misión transcultural se vuelve una excusa para no hacer discípulos aquí. Ojo con eso. Es mucho más romántica. Vende más, es de Hollywood. Sí. Es la de Hollywood. Y si el misionero dice, hubo una balacera enfrente de mi casa, mejor. Claro, claro, sí. Vende más. Y usted ve al misionero con los zapatos rotos así y demás, démosle, sigamos 10 años más de compromiso, donde firmo, ¿verdad? No, es una idea muy romántica. Y creo que cada discípulo de Cristo tiene que ser más discípulos de Cristo. No, al mismo tiempo. Al mismo tiempo que pensar en la misión transcultural, estar haciendo discípulos aquí. Y tratando, no sintiéndose culpable por no haber tenido un discípulo anteriormente, porque la culpabilidad no motiva. Es la gracia que motiva la obediencia. Entonces, en gracia, decir, hoy tengo que empezar por medio de las artes, por medio de la arquitectura, de la ingeniería. Bueno, escoja. Dios nos dio la creatividad. Así como Él es creativo, nos dio la creatividad a nosotros para saber cómo hacer discípulos. Y luego, o al mismo tiempo más bien, estar orando por esas etnias menos alcanzadas. Entonces, como Comunidad Nexo, pueden estar orando todas las semanas por una etnia no alcanzada diferente. Y también ir de una vez, al mismo tiempo, preparando misioneros, porque a mí mi preparación desde que recibí el llamado hasta que me fui a largo plazo fueron 6 años. Entonces, hay que ir preparando a los misioneros. Son procesos largos, porque los procesos, yo no sé... Para Dios como que el tiempo no importa. Como que 1000 años fueron un día, dicen. Algo así. Yo no entiendo, pero Dios trabaja así como que con demasiada paciencia como para nuestra generación, ¿verdad? Sí. Yo quiero, deme un plan, lo cumplo en 2 años y me mandan. No, es que es complicado. Entonces hay que ir formando misioneros desde ya para enviarlos, porque la iglesia local tiene la responsabilidad de enviar. Yes. Y bueno, también ver cómo involucrarse con otras misiones también, ¿verdad? Por ejemplo, apoyar a un misionero que esté en el campo, orar por esa persona, adoptar esa familia o persona que esté en el campo. Ahí es donde entra la creatividad otra vez, ¿verdad? Sin olvidar que aquí en Costa Rica hay zonas donde también se debe hacer la misión, ¿verdad? Es todo al mismo tiempo, ¿verdad? Una simultaneidad de la misión, pero pensando en que allá hay cierta urgencia con la misión también. Y contando una infidencia, para nosotros ha sido una meta poder, bueno, esto es público, poder apoyar diferentes congregaciones o personas que estén realizando la labor en zonas geográficas diferentes de la nuestra. Entonces lo hemos hecho desde un inicio, hemos intentado apoyar en diferentes zonas, pero entre parte de las personas que servimos, en esos creemos que todo el mundo debe servir, pero en los que tomamos ciertos roles específicos para servir, tenemos ese sueño de que ojalá algún día haya alguien de Comunidad Nexo que levante la mano y diga yo voy, y que en ese momento sea una comunidad que esté suficientemente preparada para decir nosotros te enviamos, que no sea como y ahora hay que aprender,
Sí. ¿Y ahora qué significa esto? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Esto sin duda alguna es algo que para nosotros es un sueño, pero con eso sí que no hay un plazo. Ajá. No estamos, ¿verdad?, esperando que alguien diga ahora en diciembre ya y entonces listo. Y entonces en enero del próximo año estamos sacando, sino que sea un proceso, como vos decís, con la paz y con la calma que caracteriza el actuar del Señor. Y sobre todo, por eso hicimos esta serie que estamos cerrando el día de hoy con este podcast, la serie de Hacer Discípulos. Son discípulos que sirven a sus familias, a sus cercanos en actitud, en una actitud de servicio. Son discípulos que comparten el evangelio con las personas cercanas, que son proactivos, que hacen aquí lo que en algún momento esperaríamos que el misionero transcultural pueda hacer allá. Sí. Difícil está que alguien pueda hacer en Japón lo que nunca ha hecho en su país con todo el tiempo del mundo presentando el evangelio. Y a su vez también que pueda ser discípulos que están enfocados en la misión y especialmente ahora, hablando con vos, en la misión transcultural también. Así que no, José, agradecerte por el tiempo, de verdad, por los comentarios, por la perspectiva y sobre todo por el trabajo que estás haciendo, a donde, pues por allá él es el primer tico en caminar por esa zona, ¿verdad? Con pies josefinos. Entonces, sí, de verdad, muchas gracias y muy bendecidos. Esperamos que este podcast sea de bendición para quienes lo escuchen también. Sí, no, muchas gracias y disfrutando muchísimo el compañerismo y bueno, y las amistades que he encontrado aquí en Comunidad Nexo. Me siento cómodo y eso lo agradezco muchísimo. No hay nada mejor para mí que hablar con personas que hablan el mismo idioma, que entienden la misión de Dios y no siempre es esa lucha. Así que muchísimas gracias por la invitación y bueno, vamos a ver qué pasa. Episodio número 42 del podcast de Comunidad Nexo. Muchas gracias por acompañarnos. Recordarles que iniciamos nueva serie, 3 de marzo de 2024, por supuesto, domingo a las 10 de la mañana en el Hotel Palma Real. Estaremos empezando nuestra serie Peregrinos, hablando, ya por ahí lo contamos en redes sociales, si usted no lo ha visto, se lo contamos por aquí, sobre el libro de Primera de Pedro, que si así lo quiere, vamos a estarlo estudiando de manera completa. Así que los esperamos, no se pierda esa primera enseñanza que da mucha sensación de sentido para todo lo que viene a lo largo del libro. Nos vemos próximo domingo 3 de marzo. Que estén muy bien.